Bienvenidas y bienvenidos a la crítica y explicación de la película del 2019 I See You, que se tradujo al castellano Te veo. La protagoniza Helen Hunt. Helen Hunt, una actriz que en los 90 y a principios de los 2000 parecía que se iba a comer la industria, iba a ganar el Oscar y de repente desapareció. Probablemente porque no claudicó con ciertas exigencias de Hollywood. Ya sabéis por dónde voy. Está dirigida por el inglés Adam Randall, que ahora ha saltado sobre todo a la fama por la serie Slow Horses, que se traduciría como Caballos Lentos, la cual la protagoniza ni nada más ni nada menos que Gary Oldman. Por cierto, es curioso cómo las películas de horror psicológico, horror, terror, siempre hay una pista en las portadas, fijaos. I See You, y fijaos el eslogan de la película: el mal se oculta a plena vista. Y esto prácticamente te explica la película. Esto podría ser un vídeo de cómo las portadas, los eslóganes de ciertas películas prácticamente te destripan toda la película, toda la trama de forma codificada. Y claro, lo entiendes una vez a posteriori, habiendo visto la película, pero básicamente, subtitulado: el malo de la película, el padre. Como siempre hago con las críticas de series, de televisión y películas, siempre explico las expectativas. Y las expectativas eran medias, ya que Helen Hunt, aunque esté desaparecida, no tiene ni una mala interpretación ni una mala película en su filmografía. Empecé a ver críticas, un 6,2 creo en Film Affinity, 6,8 en IMDb. Tenía buenas críticas, me llamó muchísimo la atención. Empezamos con los aspectos técnicos. La película está muy conseguida, está muy bien rodada. Hay unos planos del mar, de la casa, planos en los que intenta el director causar angustia, lo cual lo consigue. Las interpretaciones son muy buenas, pero le falla el guión. El guión no acaba de ser... La película no es mala, pero le falla el guión, y ese guión, si hubiese estado más rematado, porque a veces ese final, esos últimos 10 minutos, se sienten muy apurados. Si lo hubiesen cuidado un poco más, esta película podría haber sido incluso un 7,4, 7,5. Una película notable, muy buena podría haber sido. La base, la estructura del guión es muy inteligente porque utiliza la in media res, es decir, te va saltando de forma no lineal, pero también utiliza la técnica llamada, no creo que se llame así, pero bueno, quien digamos popularizó esta forma de escribir un guión fue Quentin Tarantino con Pulp Fiction, que es supuestamente te está contando una historia, para la historia, te vuelve atrás y te va contando esa historia según las perspectivas de los distintos protagonistas, que es exactamente lo que hace esta película. Es que esa técnica de Quentin Tarantino está hecha línea no temporal, es decir, in media res. Primera parte, línea temporal, primera perspectiva que se nos muestra. Un crío, un chaval desaparece y va con su bici. Familia que tiene problemas ya que Helen Hunt, mamá, ha sido infiel. El chaval se está metiendo en problemas porque esta probable separación y posible divorcio le está afectando. Y algo raro está pasando en la casa, porque vemos que hay un intruso que se está colando, está viviendo con la familia, y a la vez no sabemos si también hay fenómenos paranormales en la casa. Sabemos también que el papá de la familia es uno de los detectives que lleva la investigación del crío que ha desaparecido en el pueblo. Y sabemos también que Helen Hunt, la mamá de la familia, tiene un amante y se sigue viendo con el amante. De hecho, vemos en la primera parte de la película cómo el marido va a su trabajo a seguir investigando y ya se encuentra in situ en casa con el amante. En ese encuentro en el porche se empiezan a besar y algo le cae en la cabeza del amante. Empieza a sangrar y Helen Hunt le lleva al sótano. Espérame aquí, tápate la herida, te voy a tener que llevar al hospital, pero antes tengo que llevar a mi hijo al colegio. Voy a tardar 1 hora. Helen Hunt lleva al crío al colegio, vuelve y el amante está muerto. Lo único que vemos es que ese intruso se ocupa, le ha metido un batazo. ¿Qué es lo siguiente que sabemos? Cuando el marido vuelve del trabajo, Helen Hunt le pide ayuda. Por favor, me he encontrado esto. O sea, que te seguías viendo con él. Y empieza a llorar. Ya lo sé. Ay, ay, ay. Y el marido le dice: no es tiempo para llorar. Tenemos que hacer algo. Y unen fuerzas, aunque estén separados, estén pasando por una crisis matrimonial. Y entre los dos, esa escena me recordó mucho a las películas de tanto de Tarantino, Scorsese, típica película de mafioso donde tienen que enterrar un cadáver en un típico descampado, en el bosque o en el desierto. Mujer, esposa, marido, esposa, entierran el cuerpo del amante de ella
en el bosque. Y mientras vemos esto, probablemente esté fallando porque la película llega un momento, hay que verla varias veces para explicarla bien, porque es muy inteligente, pero a la vez es muy engañosa. A la hora de explicar esta película es probablemente de las más difíciles que haya visto en mucho tiempo. Mientras los padres están literalmente enterrando el cadáver del amante de la madre, esto es de chiste, el chaval está viendo vídeos en YouTube y no sé si le mandan un correo o él ve un vídeo de YouTube de su habitación, del fenómeno que se llama frogism, froggers, es decir, ocupas que viven en la casa de los dueños de la casa durante varios días mientras los dueños, los habitantes de la casa siguen en la casa. A la casa, después de enterrar, y ven al chaval amordazado en la bañera de la casa. El padre policía le dice a la esposa: salí de la casa en coche, ya me encargo yo. Y vemos cómo tiene un enfrentamiento con esa persona con máscara de mono que vemos desde el principio está atemorizando a la familia. Aquí hay un momento que no sabemos si es una mezcla de este tipo que está obsesionado con la familia y está viviendo o está colándose en la casa por la noche, fenómenos paranormales, no sabemos. Y aquí empezaríamos con la segunda parte de la película, que es donde se nos revela la primera verdad, que es que no había fenómenos paranormales y que no había solo uno ocupa un Frogger, sino que había dos. Aquí vemos cómo dos chavales eran los que estaban ocasionando esos fenómenos que no tenían explicación. El padre se despertaba con la cama meada, se había meado, las sábanas que poco a poco se iban corriendo hacia abajo, la taza que le caía en la cabeza del amante de la mamá de la familia, cosas extrañas que no sabíamos si eran provocadas por ese ocupa o ese degenerado, ese psicópata que estaba atemorizando a la familia, fenómenos paranormales, una mezcla o qué estaba pasando. Por esta segunda parte nos explican que efectivamente esos fenómenos raros tenían explicación y estaban ocasionados no por los dos ocupas Frogger, sino por uno de ellos. Era una chica muy joven y otro chico un poco más mayor que ella. Son dos Froggers, como acabo de decir, ella que tendrá 18, 19 años y él es un poco más mayor. Se graban sus aventuras, pero empezamos a ver comportamientos un poco raros, tirando para sádicos, banderas rojas, como dicen los chavales en él. Por ejemplo, hay una escena en la que la chavala lee la noticia del chico desaparecido, el caso del chaval de 15 años desaparecidos, el cual lo está llevando el padre de la familia, y él dice: ay, pues qué pena, qué catástrofe, lo dice de forma muy sarcástica. Y ella dice: sí, es terrible, hay muchas desapariciones en este país y sobre todo en este, no sé si dice ciudad-estado, y él vuelve a repetir: qué pena, me da una pena, algo así. Entonces aquí ya la película te está advirtiendo que este chico puede estar relacionado de alguna manera con la desaparición del chaval. ¿Qué está pasando aquí? En esta segunda parte de la película, donde nos muestra la perspectiva de los ocupas, de los Froggers, vemos cómo esos supuestos fenómenos que no tenían explicación sí que tienen explicación. El padre meándose en la cama no, había sido el Frogger. Esa sábana deslizándose hacia abajo había sido el Frogger. Esa taza en el tejado, la cual la descubre el padre con colillas, había sido el Frogger. Ese elemento, ese algo que se había caído en la cabeza del amante de Helen Hunt, la taza la había tirado. Esto no se queda muy claro, no sé si lo tira o se le cae al Frogger, no queda muy claro. Lo que nos muestra la película en este momento es que este chico tiene tendencias sociópatas o tirando a psicópatas. Hay un momento en esta línea temporal donde se nos muestra la perspectiva de los Froggers, en la que ella le dice a él: ¿pero qué estás haciendo? Nosotros somos Froggers, solo estamos 3-4 días y ya está, la familia o los dueños de la casa no tienen que saber que estamos aquí. Y él le contesta a ella: ya bueno, pero si no les sometemos un poco a tortura psicológica, entonces se pierde toda la diversión. Entonces aquí pensé: bueno, este es un psicópata, un sociópata, pero pensé, este chaval no tiene algo sobre todo contra el padre. Aquí pasa algo raro. Es un psicópata, un sociópata, pero luego cuando más se nos mostraba la perspectiva de los Froggers y los actos de él, del Frogger,
yo llegué a la conclusión, este chaval tiene algo, tiene un enquino, una venganza, un resquemor, sobre todo con el padre de la familia. Otro fenómeno me acaba de venir, que no tenía explicación, no sabíamos si era fenómeno paranormal, ese hombre con aspecto de mono, porque claro, había un momento que no sabíamos si era un hombre de verdad o era una entidad con cara de mono, con máscara de mono. Es cuando el padre ve a la Guinea Pig, es que no sé cómo se dice en castellano, ratita de Guinea, salirse de su casita. El padre de familia, el policía, va detrás de la ratita y alguna fuerza, le encierra dentro de un armario. Intenta ver qué ha sido y sí, vemos algo, alguien, pero no se nos muestra. Y entonces esto, desde la perspectiva de los Froggers, vemos que ha sido el chaval. Y aquí es, como he repetido antes, es cuando pensé, este chaval tiene... ¿Qué le pasa a este chaval con esta familia, sobre todo con el padre de la familia? Algo pasa aquí. Este segundo acto de la película constituye el primer giro de guión. Pero dentro del segundo acto, o empiece del tercer acto, se nos muestra el segundo giro de guión. Nosotros, como espectadores, pensábamos que el batazo mortal al amante de Helen Hunt se lo había propinado el Frogger porque veíamos que era un sociópata, psicópata, y bueno, pues vamos a divertirnos, pues me voy a cargar al amante de la madre de la familia. Pues venga, vamos a complicarles la vida. Pero desde la perspectiva de la chavala, es que hay varias perspectivas. Los de la familia, perspectiva del chaval, perspectiva de la madre, perspectiva de los Froggers, perspectiva del Frogger y perspectiva de la chavala Frogger. Entonces entraríamos en la tercera parte de la película, es que es muy complicado. Perspectiva de la chavala. Estaba oculta y en el sótano, y aquí es como telespectador, aquí ya un momento de la película. Ah, vale. Vamos a ver cómo el chaval, el Frogger este, le mete el batazo al amante de Helen Hunt. Y aquí es el segundo giro del guión. No había sido el chaval, había sido el padre de la familia quien mata al amante. La escena donde el padre le mete un batazo al amante, la vemos desde la perspectiva de la Frogger. Deja la escena el padre, se mete en el coche donde está el compañero, también detective, que está llevando el caso de la desaparición del crío de 14-15 años. Y le dice el compañero al padre de la familia, buen chico. Lo siguiente que sabemos o vemos es la perspectiva del padre como policía investigando la desaparición del crío. Vemos cómo investiga con su compañero. Esto me recuerda mucho a True Detective. Muchísimo. Además hablan de cómo quizás este caso sea pues un chalao que está copiando a unos casos que habían ocurrido hace 15 años y el padre de la familia, cuando se nos muestra la perspectiva de la investigación del caso de desaparición, el padre de la familia insistía a su compañero que no ha sido ese asesino en serie porque ya lo detuvimos, lleva a la cárcel desde hace 16 años, entonces tiene que ser un, como dicen en inglés, un copycat, un replicador, un copión que está copiando el modus operandi de ese secuestrador y asesino de niños. De hecho, también deja la navaja y bla. De hecho, hay un momento en el que ambos detectives visitan a un sobreviviente de ese supuesto monstruo que está en la cárcel. Vemos que es un chaval en sus 20 y pocos que tiene, no sabemos si la cara quemada o tiene cicatrices de muchos cortes, laceraciones. Creo que el ojo derecho lo pierde o ambos ojos, pero en esa escena donde los detectives poco a poco se van acercando a ese sobreviviente de ese supuesto asesino en serie, se da la vuelta, vemos cómo tiene el ojo ciego y vemos cómo tiembla cuando escucha la voz de los detectives, no sabemos de cuál. Y entonces aquí yo pensé, aquí está pasando algo muy raro, porque este chaval que sobrevivió a ese supuesto asesino en serie que está en la cárcel por sus actos, ¿por qué a la hora de hablar con los detectives tiene todavía tanto miedo? Pero llega un momento que piensas, bueno, pues porque le van a preguntar sobre lo que pasó hace 16 años y tiene miedo, tiene todavía el trauma, obviamente, o no ha superado el trauma, comprensible, pero teniendo en cuenta que esta película ya tenía varios giros, volví a pensar, aquí está pasando algo muy raro, muy raro. Cuando acaba el tercer acto sabemos que efectivamente en esa casa no había ningún espíritu paranormal, no había un ente demoníaco, sino que la familia tenía dos Froggers, dos ocupas, y uno de ellos supuestamente tenía tendencias sociópatas, psicópatas y especial inquina con el padre de la familia. ¿Qué sabemos también?
que alguien ha metido un batazo al amante de la madre de la familia. ¿Quién ha sido ese maleante? Ha sido el propio padre de la familia. Pero se puede entender porque la madre le ha sido infiel al padre. Yo pensé, muy raro es que el padre se haya tomado tan bien unos cuernos por parte de la esposa, y no solo eso, sino que él es el que ha tenido que dormir en el sofá del salón de la sala de estar. Yo pensé, muy bien se lo está tomando. Sabemos también que el padre con su compañero llevan el caso de desaparición del chaval de 15 años, que llega un momento que dices, ya bueno, pero la desaparición del chaval, ¿pero qué tiene que ver con lo de la familia, lo de los Froggers? Llega un momento que es todo muy enrevesado, estás muy confundido. Y sabemos también que el padre, de forma muy inteligente, le hace ver a su esposa que no tiene nada que ver con el asesinato de su amante, del amante de la esposa. Vuelve a casa como si nada hubiese pasado y ella le pide ayuda a él a enterrar el cadáver, el cual lo ha ocasionado él, creando una coartada para sí mismo. Este plan probablemente lo hablaron entre el padre de la familia y su compañero. Por eso vemos esa escena donde le mata al amante, vuelve a su coche y su compañero le dice, buen chico, y se piran a su trabajo, donde vemos esa escena en el bosque y el compañero del padre ve ese hilo que ocasiona que el chaval desaparecido caiga cuando estaba rodando en bicicleta. Y aquí entraríamos en el último cuarto desenlace de la película, y todas las líneas temporales se fusionan y nos explican el último giro de guión, la última revelación, epifanía de la película. Porque, como he dicho antes, llega un momento que pensamos como espectadores, pero la desaparición del chaval, ¿qué tiene que ver? ¿Qué conexión con los Froggers, con el asesinato del amante? ¿Qué tiene que ver esto? Y es que el asesino de los chavales, secuestrador de los chavales, asesino en serie, era el padre de la familia. El supuesto Frogger, que veíamos en esa segunda parte de la película, con tendencias psicópatas, sociópatas, meándole en la cama, terrorizando a la familia, supuestamente matando al amante de la esposa. Luego se nos revela que había sido el padre de la familia, que bueno, lo podemos entender, pero no justificamos un asesinato, ¿vale? Infidelidad está mal, pero ¿eso justifica asesinar al amante de tu esposa? No. No sé cómo se nos revela que el asesino en serie había sido el secuestrador del condado, del estado, es el padre de la familia, porque crean una escena donde ambos Froggers están ocultos. Él le revela a ella, él es el que me secuestró, no solo a mí, a mi amigo también, y sobrevivimos, y he esperado 16 años para vengarme. No sé cuándo ni cómo, en qué escena se nos revela, porque cuando se nos revela, la chavala se mete en el coche del padre de la familia, / detective, / asesino en serie, / secuestrador de niños, / demonio, porque la chavala pensaba que el psicópata asesino había sido su compañero Frogger, y estaba completamente equivocada. Era el padre de la familia. Y este último cuarto de la película, desenlace de la película, es completamente... No me acuerdo todo lo que significa, que el guión es muy bueno. Podría haber sido mejor, ahora lo explico por qué. Porque nos muestra cómo la Frogger huye de su compañero, no sé si huye, se mete en el coche del padre, pero a la vez ella misma se conduce a su propia muerte, porque el padre va en medio del bosque, va a esa caravana donde no solo tenía secuestrado a ese chaval que vemos al principio con la bicicleta, sino que tenía a otro crío. Y aquí ya os digo, es muy complicado, porque deja a la chavala ahí, el padre de la familia / secuestrador psicópata vuelve a la casa donde tiene ese enfrentamiento con el Frogger, y aquí es donde se nos revela que el Frogger había sido el otro sobreviviente a ese caso de hace 16 años. El sobreviviente número 1 había sido, como he contado antes, ese chaval que tenía la cara desfigurada y había perdido los 2 ojos, y el segundo chaval era el Frogger. Y al final de la película vemos un flashback de 2 chavalitos en los finales de los años 90 o los años 90, yendo por unas vías del tren, uno de los chavales comiendo unas golosinas, un esplendedor de golosinas. Eso lo hemos tenido todos los millennials. O sea, además son pequeñitas y lo ibas moviendo.
tenía una cabeza en forma de animal. Eso todo millennial conoce esa chuchería. Y van los dos chavales, los dos niños andando, y de repente empieza a hablar con ellos un adulto. Y ese adulto era el padre de la familia policía, / secuestrador, / asesino, pedófilo. Creo que me ha venido a la luz. La Frogger, pensando que su compañero era el psicópata asesino, se mete en el coche del padre de la familia. El padre de la familia se pira, va a esa caravana donde tiene en medio del bosque secuestrados a los dos críos y vuelve a la casa. Y aquí es donde el Frogger, no sé si está inconsciente, no lo sé. La chavala sale del coche, se mete otra vez en la casa, pero le pilla al padre y le mata. Además, esto ocasiona que el policía / psicópata se pueda crear una coartada, porque vemos que le dice el padre a la chavala, dispárame. Luego le dispara a ella, claro, tiene coartada. Estos dos maleantes estaban viviendo en mi casa ilegalmente, me ha disparado ella y me he defendido yo. Pero yo os digo, aquí no me acuerdo, porque primero mata a la chavala y luego tenemos ese enfrentamiento entre el Frogger y el policía. Pero llega un momento en que el Frogger sabe que su compañera está en peligro e intenta salvarla. Es muy complicado el guión. En este último acto, la chavala intentaba, creo, huir de su compañero porque piensa que él es el psicópata, el que ha secuestrado al niño, se ha equivocado, descubre que en realidad es el padre, la ha cagado. No me acuerdo, pero el Frogger, sobreviviente, quiere vengarse, intenta salvar a su compañera, no lo consigue porque el policía / psicópata mata a su compañera y tenemos ese enfrentamiento entre el Frogger y el policía. Y le dice el policía al Frogger, ¿vas a matarme? ¿Sabes lo que les pasa a los que matan a los policías? Y específicamente cómo lo dice, me recuerda muchísimo a cómo Denzel Washington en Training Day, día de entrenamiento, le dice no me acuerdo, creo que a Ethan Hawke, que quieres matarme a mí, un policía. ¿Sabes lo que te espera? Cámara de gas. Eso es lo que tienen los asesinos de policía. Entonces la frase, cómo se la dice el policía al Frogger, me recuerda muchísimo a Denzel Washington. Bueno, conclusión. El Frogger le dispara al padre de familia, o se disparan a la vez. Y no sabemos si el marido muere, creo que sí, pero el Frogger sobrevive. Vuelve Helen Hunt con el hijo a casa y ve que hay todo policías, hay ambulancias. ¿Qué pasa? Probablemente le desvelan que el marido está muerto y que se lo ha cargado este chaval. Pero las últimas imágenes que vemos es a la policía yendo a la caravana del padre de la familia / psicópata y liberando a los dos críos que tenía secuestrados. Y aquí es cuando acaba la película. Ya os digo, yo tengo mala memoria, pero ese último acto es muy confuso, muy confuso, muy complicado, y es por eso que se ve también muy apresurado, no está escrito del todo bien, porque hay una incógnita. ¿Por qué tarda 16 años el sobreviviente a esos hechos de hace 16 años en vengarse? Sabemos que sí, es muy difícil vengarse de un policía, pero ¿por qué no une fuerzas con su compañero sobreviviente? En esas últimas imágenes vemos cómo el compañero del policía no tenía nada que ver, supuestamente, en todos los secuestros, asesinatos y no sabemos qué más delitos que había hecho este tipo durante, pues, mínimo sabemos 16 años. Igual llevaba secuestrando, asesinando niños pues toda su vida. Yo tengo dudas porque, repito, en esa secuencia donde este tipo mata al amante de su esposa, vuelve al coche donde está su compañero y su compañero le dice, bien hecho. Y claro, yo cuando terminó la película pensé, ¿quién no te dice que el compañero de este tipo también tiene algo que ver en los secuestros, asesinatos y más horrendas cosas que hicieron a esos menores durante décadas? Pero el compañero se ha lavado las manos porque lo ha hecho mejor, tiene mejor coartada y claro, su compañero ya muerto pues no le puede descubrir, no puede chivarse de su compañero. Pero aquí me estoy mintiendo, hay una secuencia
ya os digo, en esos últimos segundos donde vemos al compañero recibir una llamada y probablemente la compañera le está explicando, hemos ido a una caravana en medio del bosque, efectivamente había 2 niños y vemos la cara del compañero del policía sorprendido. Ahora, si el guión, esa secuencia nos hubiese creado una duda razonable, entonces aquí hubiésemos tenido igual la segunda parte, donde se nos mostraría las tropelías de los 2 compañeros policías secuestrando, violando, matando a niños en ese condado, ese estado o varios estados durante 20, 30 años. Llevaban trabajando, creo, juntos 25 años. ¿Qué le hace una película? Es un 6,5. ¿Qué le hubiese hecho una película de un 7,5? Esos últimos 15, 20 minutos se ven muy apresurados, no está bien escritos, sobre todo justificados del todo. No está bien justificado el personaje del Frogger. Se vuelve Frogger, ¿por qué? Igual a raíz del secuestro, pues los padres se divorciaron o acabaron en la calle. ¿Cómo acaba siendo Frogger? Claro que muchas personas pensarán, es Frogger con la excusa de meterse en la casa de esta familia para, pues, desvelar la verdad, que era que el que la había secuestrado había sido el policía, no el tipo que está en la cárcel. Pero, ¿no hubiese sido mejor haber contactado con tu amigo de la infancia que también ha sobrevivido, aunar fuerzas, como he dicho antes, e intentar seguir las pistas para desvelar la verdad? Esto no queda bien del todo justificado. ¿Qué demuestra que esa última parte de la película está mal escrita? Fijaos que he sido capaz de explicar, me ha costado mucho, he grabado, me venían, y yo, vale, no, era sí, era, he tenido que regrabar, bueno, pero he sido capaz de explicar la primera parte de la película, las distintas líneas temporales, la segunda parte de la película, pero no la tercera. ¿Y por qué es esto? Porque la tercera el guión no lo terminaron de escribir, matizar, justificar del todo bien. Casi se nota que es un boceto, no está bien justificado. O vieron que si justificaban ciertas cosas, la parte donde supuestamente se nos explica que el Frogger chico era un sociópata se viene abajo, pero da igual, porque queremos justificar, está completamente justificado a sus acciones, todo lo que le hace a este terrible tío, era un psicópata, meterle en el armario, está justificado. Hay otra cosa también que no se entiende. Normalmente, y ahora tiro de criminología, el modus operandi de los psicópatas que secuestran a niños, a adolescentes, normalmente no les dejan sobrevivir. Después de hacerles las peores cosas, violarles, torturarles, les acaban matando en menos de una semana, en menos de 4 o 3 días. Sería pues de las pocas veces que un asesino, psicópata, secuestrador deje vivos no solo a uno, sino a dos críos. Y claro, aquí es donde yo creo que cayeron en una paradoja en su propio guión. Empezaron a seguir las líneas temporales, los saltos, la perspectiva desde el asesino, el Frogger, la madre. Llegaron al final, en ese acto final, y pensaron, claro, si justificamos lo que acabo de decir, el modus operandi de este secuestrador, se nos viene el guión abajo, porque normalmente, como he dicho antes, los secuestradores no dejan vivos a sus víctimas. Entonces pensaron, entonces este último acto lo que tenemos que hacer es hacerlo todo muy apresurado, casi se siente como un sueño, una película de David Lynch que no entiendes nada, pero sí que justificamos o llegamos a desvelar al espectador que sí, el padre era el psicópata, pero no vemos qué tipo de secuestrador, si el compañero estaba también envuelto en esos secuestros, si la familia llegaba a sospechar algo sobre el comportamiento extraño de la familia, si quizás Helen Hunt había sido infiel, pues porque veía que el marido no... algo pasaba ahí, pues cojo, le soy infiel y a ver si me deja. ¿Veis cómo no está del todo rematado ese guión? ¿Por qué no está rematado? Porque ellos se dieron cuenta que si desde la base estaba mal escrito, si remataban ese guión, se les venía abajo esas líneas temporales. Cayeron creo que existe una paradoja de este tipo de guiones. Pero lo dicho, no hubiese costado nada en esos flashbacks ver cómo y por qué, sobre todo por qué, secuestra al Frogger y a su amigo con la cara desfigurada, les deja o sobreviven o escapan, creo.
esto, o no me acuerdo, no lo dejan explicar. Aparte, este tipo tenía muchas más víctimas a las espaldas. Se nos explica también que dejaba la navaja, dejaba pistas a los otros policías, dejaba también o recolectaba trofeos. El típico secuestrador, psicópata, sádico de niños de manual. Pero vuelvo a repetir, esto no casa con el típico perfil de asesino en serie. Los asesinos en serie no dejan huir a las víctimas. Ha habido casos que sí, han podido huir, muy pocos. Entonces, ¿por qué este sí? Dejó para torturarles durante 16 años, sabiendo que iban a vivir todavía en el mismo pueblo, le iban a ver como policía, pero, hola, soy tu secuestrador, no vas a poder hacer nada porque no tienes pruebas. Y aparte, me acuerdo cuando le vuelven a entrevistar al sobreviviente que tiene la cara desfigurada, o vemos ese flashback cuando le entrevistaron siendo niño, el chaval con la cara desfigurada dice, no va a ser posible atraparle. Esto no se nos explica por qué. Le había torturado de tal manera que el chaval, si sobrevive, el secuestrador, policía, le dice, tú si sobrevives vas a tener que decir esto. Como me entere yo que te chivas de mí, ya sabes lo que te va a pasar a ti y a tu familia, tú verás. Porque en esa escena flashback en los 90, en ese interrogatorio, el crío está en una especie, además la forma de hablar es como de una persona que ha sufrido, aparte de abuso, secuestro, trauma, es como si le hubiesen lavado el cerebro. Se nos podía haber explicado que este tipo de secuestrador les lavaba el cerebro a las víctimas, también, y luego una vez puestos en libertad, eran incapaces de acordarse o hipnosis, o se nos podía haber explicado también que estos chavales que habían sido secuestrados hace 16 años habían sido secuestrados o retenidos durante 5 o 6 años, sometidos a tal tortura, tal lavado de cerebro, que una vez liberados, pues no se acordaban de nada. Y es por eso que no habían aunado fuerzas. El pobre chaval de la cara desfigurada no recordaba nada, pero sí recordaba la voz del secuestrador, y es por eso que vemos en esa secuencia, se da la vuelta, oye la voz del secuestrador y empieza a temblar. Y ahí se nos hubiese justificado. Y también se nos justificaría por qué el Frogger pues ha tardado tanto en tener esa venganza o llevar a cabo esa venganza a lo Conde de Montecristo versión Frogger. Conclusión, la película es buena, pero podría haber sido una muy buena película. Le falla ese último acto. Justifícame el perfil, la psicología del psicópata secuestrador de policía. ¿Por qué deja libres a esos chavales de hace 16 años? ¿Iba a dejar libres a esos chavales que tenía retenidos en la línea temporal actual? ¿Por qué los chavales que sobreviven hace 16 años no se ponen en contacto? La familia tenía igual momentos de zozobra respecto al comportamiento de su padre. No, vemos que no, pero se nos podía haber hecho, no sé, un tipo de flashback donde pues vemos que la madre ve comportamientos extraños en el marido y quiere divorciarse, pero tampoco se nos muestra nada. Se nota que, como he explicado antes, se pillaron los dedos, cayeron en una paradoja con tanta línea temporal, tantas distintas perspectivas, tantos giros de guión, pero no hubiese costado nada. De hecho, podrían haber creado una secuela, como he dicho antes. Secuela donde se nos muestra cómo no solo él, sino que el compañero eran cómplices en estos secuestros. Y en esta segunda parte de la película vemos también cómo Helen Hunt efectivamente veía algo raro, pero estaba en negación. Una lástima. Y fijaos que la película, el guión, juega muy bien. En ese primer acto no sabemos lo que está pasando en la casa, si tiene un ocupa, una entidad. Luego, cuando sabemos que son dos Froggers ocupas, tenemos todavía la duda si es que hay una entidad, la familia, los Froggers y una entidad, pero no. Se nos despeja esa duda, esa X, esa incógnita. Luego juega con la posibilidad de que el asesino, el que está creando todo, es el Frogger, pero no, calla, que no, que resulta que giros de guión, es muy bueno ese segundo acto, pero le falla a rematar. Aún así, es una buena película, buena, podría haber sido muy buena, pero de buena como he dicho antes, un 7,5, incluso un 8. Ese ha sido un guión muy bueno en las universidades, donde estudian cine, guión, incluso película,
a estudiar en el futuro por futuros estudiantes de cine, guión. Muy buena, una lástima.